Miren a esa perdedora con la que casi me caso. Gracias a Dios la dejé, dijo mi ex, riéndose con sus amigos. En ese momento entré al restaurante, vestida de novia, del brazo de su padre. Hijo, conoce a mi nueva esposa, dijo su padre. Increíble cómo la vida da vueltas, ¿no? Hace exactamente un año estaba llorando por los rincones por un tipo que no valía ni una de mis lágrimas. Y hoy, bueno, digamos que la Karma es una señora muy puntual. No pensaba compartir esto con nadie, pero después de lo que pasó ayer en el restaurante Azafrán, necesito sacarlo de mi sistema antes de que explote. ¿Preparados para la historia más retorcida que habéis leído este mes? Abróchense los cinturones. Todo comenzó cuando conocí a Mateo, un chico aparentemente encantador, con una sonrisa que podría derretir glaciares y un carisma que hacía que todas giráramos la cabeza cuando entraba en algún lugar. Trabaja en finanzas, o eso decía él. Conducía un coche que claramente no podía permitirse y siempre estaba presumiendo de sus contactos. Ya sabéis, ese tipo de tío que os hace preguntaros cómo va a pagar la cena mientras pide la tercera botella de champán. Nos conocimos en la boda de mi prima Elena. Él era amigo del novio, yo la dama de honor con un vestido color salmón que me hacía parecer un langostino cocido. Fue un flechazo. O eso creí yo. Al principio todo era maravilloso. Mensajes a todas horas, flores en la oficina, fines de semana en hoteles carísimos. Viéndolo ahora, debería haber notado que algo no encajaba cuando nunca quería que fuera a su casa, o cuando desaparecía misteriosamente los domingos por la tarde. Es que los domingos voy a comer a casa de mis padres, me decía con esa sonrisa que ahora me provocaría náuseas. Es sagrado para mi padre desde que murió mi madre. Después de 6 meses, me pidió que me mudara con él. No a su casa, claro, sino a un nuevo apartamento que alquilaríamos juntos. Yo, ilusa de mí, acepté encantada. Dejé mi piso, vendí la mitad de mis muebles y cuando llegó el día de la mudanza, simplemente no apareció. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Pasé 3 días durmiendo en el suelo de mi nuevo apartamento vacío, rodeada de cajas y con el corazón hecho pedazos. Cuando por fin contestó a mis llamadas, su excusa fue: necesito espacio, las cosas van demasiado rápido. ¿Rápido? ¿Rápido? Llevábamos más de medio año juntos. Había conocido a todas mis amigas, a mi familia, incluso a mi abuela que vino expresamente desde Andalucía para conocerle. Lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir, una semana después, que mientras yo lloraba con una botella de tequila barato en mi apartamento a medio amueblar, él estaba en Ibiza con sus amigos, subiendo fotos a Instagram con hashtags como Salta Vida de Lujo y Alza Soltero y Pomposo. Fue ahí cuando conocí a Roberto. Sí, el padre de Mateo. Resulta que el apartamento que habíamos alquilado pertenecía a una inmobiliaria de la que Roberto era socio principal. Cuando vino a inspeccionar por qué solo estaba pagando la mitad del alquiler, la otra mitad debía pagarla Mateo, obviamente, se encontró conmigo. Una chica de 27 años, con ojeras hasta el suelo, vestida con la camiseta vieja de mi universidad y rodeada de cajas de cartón a medio desempaquetar. «Tú debes ser Lucía», me dijo con una voz cálida que no pegaba nada con su aspecto intimidante. Roberto, a diferencia de su hijo, vestía con elegancia discreta. Nada de relojes ostentosos ni colonias que te dejaran sin respiración. Tenía ese tipo de presencia que no necesita anunciarse. «Y tú debes ser el de la inmobiliaria que viene a echarme», respondí, limpiándome las lágrimas con la manga. Roberto sonrió. No era la sonrisa ensayada de Mateo, sino algo mucho más genuino. En realidad, venía a entender qué había pasado. Mi hijo tiene la mala costumbre de dejar cabos sueltos. Resultó que Roberto no solo era el casero indirecto, sino también el padre preocupado que estaba harto de limpiar los desastres emocionales de su hijo. Me invitó a un café para hablar del tema del alquiler. Un café se convirtió en una comida, y la comida en una conversación de 5 horas donde descubrí que Mateo no solo me había mentido a mí, sino a su padre durante años. No, su madre no había muerto. Se habían divorciado cuando Mateo tenía 15 años, y ella vivía en Valencia con su nuevo marido. No,
Mateo no trabajaba en finanzas, sino que era asistente junior en la empresa de su padre, donde más faltaba que trabajaba. Y no, definitivamente no tenía dinero para champán, coches deportivos ni viajes a Ibiza. Todo lo pagaba papá. No entiendo por qué sigues financiándole ese estilo de vida, le dije, quizás demasiado directa después de la tercera copa de vino. Roberto suspiró profundamente. Supongo que es culpa, por no haber estado más presente cuando era niño, por el divorcio. Ya sabes cómo somos los padres. Siempre pensamos que podemos comprar el tiempo perdido. Esa noche, Roberto insistió en acompañarme a casa. Me ofreció anular el contrato de alquiler sin penalización y ayudarme a encontrar otro lugar. Pero lo que más me impresionó fue su honestidad. Ningún juego, ninguna pretensión. Solo un hombre de 52 años reconociendo sus errores y tratando de enmendarlos. No os voy a mentir. No me enamoré de Roberto esa noche, ni siquiera la siguiente semana cuando me ayudó a mudarme a un apartamento más pequeño pero mucho más bonito, con un alquiler sospechosamente bajo para la zona. Lo que sí pasó es que empecé a verlo como una persona real, no solo como el padre de mi ex. Pasaron 3 meses en los que no supe nada de Mateo. Roberto y yo, sin embargo, desarrollamos una amistad extraña pero genuina. Él me pedía consejos sobre cómo conectar con su hijo, yo le contaba mis desastres en las aplicaciones de citas. A veces cocinábamos juntos en su enorme casa. Resulta que vivía solo en una mansión de 5 habitaciones. Otras veces íbamos al cine a ver esas películas de autor que nadie quería ver conmigo. Fue una noche de abril, después de una cena especialmente buena y varias copas de un vino que probablemente costaba más que mi sueldo mensual, cuando todo cambió. Estábamos en su terraza, mirando las estrellas, y de repente me encontré pensando lo guapo que era para su edad, lo interesante que resultaba su conversación, lo segura que me sentía a su lado. ¿En qué piensas?, me preguntó, girándose hacia mí con esos ojos tan parecidos a los de su hijo, pero llenos de una sabiduría que Mateo jamás tendría. En que eres todo lo que Mateo pretende ser, pero no es, respondí sin pensar. Luego me sonrojé, consciente de lo inapropiado del comentario, pero Roberto no se ofendió. Se rió, una risa profunda y sincera, y luego hizo algo que cambiaría mi vida para siempre. Me besó. Sé lo que estáis pensando. ¿Te liaste con el padre de tu ex? ¡Qué fuerte, tía! Y sí, también me lo pensé, durante exactamente 3 segundos. Luego decidí que la vida era demasiado corta para preocuparme por lo que pensarían los demás, especialmente Mateo, que probablemente ni se acordaba de mi nombre mientras se liaba con alguna turista en Ibiza. Lo que siguió fue el romance más intenso y adulto que había experimentado en mis 27 años de vida. Roberto me trataba como a una igual, valoraba mis opiniones, se interesaba genuinamente por mi trabajo como diseñadora gráfica, incluso me contrató para renovar la imagen de su empresa, y nunca, jamás, me hizo sentir inferior. Claro que teníamos nuestras diferencias. Yo quería salir a bailar, él prefería conciertos de jazz. Yo era vegetariana, él tenía una parrilla profesional en su jardín. Yo veía series enteras en un fin de semana. Él leía el periódico de principio a fin cada mañana. Pero, sorprendentemente, esas diferencias hacían nuestra relación más interesante. 6 meses después de esa primera cena, Roberto me propuso matrimonio. No con un anillo ostentoso ni en un restaurante de lujo. Me lo pidió mientras pintábamos juntos la que sería nuestra habitación en su casa. Yo con una camiseta vieja manchada de pintura, él con el pelo cubierto de gotas azules, ambos exhaustos pero felices. «Cásate conmigo», dijo simplemente, como si estuviera pidiéndome que le pasara el rodillo. «¿Esto es en serio?», pregunté, dejando el pincel. «Nunca he hablado más en serio», respondió, mirándome con esos ojos que había aprendido a amar. «Sé que es complicado. La diferencia de edad, mi hijo. Pero nunca he sido tan feliz como estos meses contigo». Dije que sí, sin dudar. ¿Por qué no iba a hacerlo? Era el hombre más honesto, cariñoso y divertido que había conocido. El hecho de que fuera el padre de mi ex era solo un detalle anecdótico. O eso pensé hasta ayer, porque ayer fue cuando todo explotó. ¿Y de qué manera?
Pero eso os lo cuento en la siguiente parte de esta locura que llamo ahora mi vida. La boda estaba planeada para junio, una ceremonia íntima en el jardín de la casa de Roberto, ahora nuestra casa, solo familia cercana y amigos. Ni siquiera estábamos seguros de invitar a Mateo. «Es tu hijo», le decía yo a Roberto cuando discutíamos el tema. «Tiene que estar ahí». «Es mi hijo, sí, pero no sé cómo va a reaccionar», respondía él, preocupado. «No le he contado nada sobre nosotros». Ese era el elefante en la habitación. Durante los 8 meses que llevábamos juntos, Roberto había evitado hablar con Mateo sobre nuestra relación. No es que se avergonzara de mí, pero temía la reacción de su hijo. Y no sin razón, Mateo y su padre tenían una relación complicada. A veces parecían mejores amigos, otras veces no se hablaban durante semanas. Mateo siempre iba a su padre cuando necesitaba dinero o favores, pero desaparecía cuando Roberto quería involucrarle en los negocios familiares o simplemente pasar tiempo juntos. ¿Y si lo invitamos a cenar?, propuse un día. Le contamos la verdad cara a cara. Será un shock, pero es mejor que se entere por nosotros. Roberto aceptó, no sin cierta resistencia. Llamó a Mateo y lo invitó a cenar al día siguiente en casa. «Tengo algo importante que contarte», le dijo. Mateo, previsiblemente, no apareció. «Lo siento, papá. Surgió un imprevisto en el trabajo», fue su excusa por mensaje. El imprevisto resultó ser una fiesta en un yate que vi en sus historias de Instagram. Después de 3 intentos fallidos más, Roberto decidió que la mejor estrategia era esperar hasta después de la boda. «Se lo diremos cuando sea un hecho consumado», sugirió. «Así no podrá intentar sabotearlo». Yo no estaba convencida, pero accedí. Si había aprendido algo en esos meses, era que la relación entre padre e hijo era más frágil de lo que parecía, y Roberto temía destruirla por completo. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino. A pesar de querer algo sencillo, terminamos con una lista de invitados de 80 personas, mayormente amigos y socios de Roberto, un catering que costaba más que mi coche y un vestido de novia que me hacía sentir como una princesa, aunque me daba vergüenza admitirlo. Mis amigas estaban divididas. Algunas pensaban que era la historia de amor más romántica que habían oído jamás. Otras me miraban con una mezcla de preocupación y juicio. «¿No te parece raro?», me preguntó mi amiga Diana una noche durante mi despedida de soltera. «Quiero decir, hace un año estabas enamorada de su hijo». «No estaba enamorada», corregí. «Estaba deslumbrada. Hay una gran diferencia». «Aún así, ¿no te preocupa lo que dirá la gente? ¿Lo que dirá Mateo cuando se entere?». Me encogí de hombros, fingiendo una indiferencia que no sentía. Mateo perdió su derecho a opinar sobre mi vida cuando decidió dejarme plantada en un apartamento vacío. Pero la verdad es que sí me preocupaba. No por lo que pudiera pensar Mateo, sino por cómo afectaría esto a Roberto. Era evidente que, a pesar de todo, adoraba a su hijo y sufría por su relación deteriorada. Lo último que yo quería era ser la causa de una ruptura definitiva entre ellos. La noche antes de la boda no pude dormir. No por los típicos nervios de novia, sino por una ansiedad más profunda. ¿Estábamos haciendo lo correcto al casarnos sin que Mateo lo supiera? ¿No estábamos iniciando nuestro matrimonio con un secreto demasiado grande? Roberto, intuitivo como siempre, notó mi inquietud. «¿Quieres que lo retrasemos?», me preguntó, acariciándome el pelo mientras yo miraba al techo. «Podemos posponerlo hasta que encuentre el momento adecuado para hablar con Mateo». «No», respondí después de pensarlo. «No podemos vivir pendientes de Mateo. Si quieres hablar con él, perfecto, pero no dejemos que su aprobación determine nuestras decisiones». Roberto sonrió, besándome la frente. «¿Sabes por qué te amo? Porque eres más valiente que yo». El día de la boda amaneció perfecto. Clima ideal, flores en su punto, todo cronometrado al minuto. Me vestí en la habitación de invitados, siguiendo la tradición de no vernos antes de la ceremonia. Mis padres, que habían volado desde Barcelona, me ayudaron a prepararme. Mi madre estaba emocionada, aunque todavía se refería a Roberto como el señor, y se ponía nerviosa en su presencia. «Estás preciosa, hija», me dijo mi padre cuando me vio con el vestido completo. «Ese hombre es afortunado».
Yo soy la afortunada, papá, respondí, sintiendo que era verdad. La ceremonia civil estaba programada para las 5 de la tarde en el jardín. A las 4:30 todos los invitados estaban ya en sus asientos. Roberto me esperaba bajo un arco de flores blancas, guapísimo con su traje gris oscuro y una sonrisa nerviosa. Y entonces, justo cuando el oficiante nos preguntaba si alguien se oponía a nuestra unión, sí, incluso en las bodas civiles hacen esa pregunta, ocurrió lo impensable. «¡Yo me opongo!», gritó una voz desde el fondo del jardín. Todos nos giramos, incluyendo el oficiante que parecía encantado con el drama inesperado. Y allí, con un traje arrugado y clara evidencia de no haber dormido, estaba Mateo. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Roberto palideció a mi lado. Los invitados empezaron a murmurar. Mi madre casi se desmaya. «Mateo», dijo Roberto finalmente, intentando mantener la calma. «No sabía que vendrías». «Evidentemente», respondió él con amargura. «¿Pensabas casarte con mi exnovia sin decírmelo?». Otro murmullo entre los invitados, más fuerte esta vez. Muchos no conocían nuestra historia y estaban recibiendo un chisme de primera categoría. «Hijo, este no es el momento ni el lugar», intentó razonar Roberto, bajando del altar hacia él. ¿Y cuándo iba a ser el momento? ¿Después de la luna de miel? ¿En Navidad, cuando me presentes a mi ex como mi nueva mamá? La cruel ironía es que si Mateo hubiera respondido a cualquiera de los intentos de su padre para hablar con él en los últimos meses, esto no estaría ocurriendo así. Pero claro, eso no importaba ahora. «Mateo», intervine yo, también bajando del altar y acercándome. «Lo siento, deberías haberlo sabido antes, pero ¿qué?», me cortó mirándome con un odio que me dejó helada. «¿Pero estabas demasiado ocupada seduciendo a mi padre? ¿Es una venganza porque te dejé? ¿O simplemente te gusta el dinero de mi familia?». Roberto se interpuso entre nosotros. «Suficiente, Mateo, estás haciendo el ridículo». «¿Yo estoy haciendo el ridículo?», se rió amargamente. «Tú eres el que está a punto de casarse con una chica que tiene la edad de tu hijo. ¿Crisis de la mediana edad, papá? ¿O simplemente viste la oportunidad de robarme otra cosa, como siempre?». El murmullo de los invitados se había convertido en un silencio incómodo. Nadie sabía dónde mirar. «Mateo, por favor», suplicó Roberto, «vamos dentro a hablar, como adultos». Pero Mateo no estaba en modo adulto, estaba en modo destrucción total. «No hay nada de qué hablar», escupió, «solo quería que todos supieran qué tipo de persona es mi padre y qué tipo de mujer está a punto de convertirse en su esposa». Y con eso se dio la vuelta y se marchó, dejándonos en medio de un desastre social y emocional. El oficiante, un hombre mayor que probablemente había visto todo tipo de dramas en bodas, carraspeó nerviosamente. «¿Desean continuar con la ceremonia?». Roberto me miró, devastado. Yo le devolví la mirada sin saber qué decir. ¿Continuábamos como si nada hubiera pasado? ¿Cancelábamos todo? ¿Salíamos corriendo tras Mateo? Fue mi padre, sorprendentemente, quien salvó la situación. «Roberto», dijo, poniéndose de pie entre los invitados, «mi hija te ama, y es obvio que tú la amas a ella. Lo que acaba de pasar es doloroso, pero no cambia ese hecho. La pregunta es, ¿qué queréis hacer vosotros?». Roberto me tomó de las manos, mirándome directamente a los ojos. «Yo quiero casarme contigo», dijo en voz baja pero firme. «Hoy, mañana, siempre. Pero entenderé si tú quieres posponer esto». En ese momento recordé todas las veces que había permitido que otros dictaran mis decisiones, todas las ocasiones en que había puesto mis deseos en segundo plano para complacer a alguien más. No iba a dejar que Mateo me robara este día también. «Yo también quiero casarme contigo», respondí, apretando sus manos. «Hoy». Así que volvimos al altar, ante la mirada atónita de los invitados, y completamos la ceremonia. Fue más breve y tensa de lo que habíamos planeado, pero cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, sentí una extraña mezcla de alegría y determinación. La recepción que siguió fue incómoda, por decirlo menos. Algunos invitados se fueron temprano, otros bebieron demasiado y hablaron del drama en voz no tan baja.
Mis amigas formaron un escudo protector a mi alrededor, mientras los socios de Roberto intentaban actuar como si nada hubiera pasado. ¿Estás bien?, me preguntó Diana mientras bailábamos. No, respondí honestamente, pero lo estaré. Roberto y yo apenas pudimos hablar durante la fiesta. Ambos estábamos demasiado ocupados intentando salvar los muebles sociales, pero esa noche, cuando por fin todos se fueron y nos quedamos solos, nos sentamos en la cocina con una botella de champán que nadie había abierto. Lo siento tanto, dijo él, pasándose una mano por el pelo canoso. Debí haberle dicho algo antes. Los dos tomamos esa decisión, le recordé, y a juzgar por su reacción, quizás fue mejor así. ¿Tú crees?, preguntó con una sonrisa triste. Mi hijo acaba de hacer una escena en nuestra boda. Creo que es difícil imaginar un escenario peor. ¿Podría haber intentado golpearte?, sugerí, intentando aligerar el ambiente. O podría haberse presentado completamente borracho, o con su propia novia vestida de novia. Roberto se rió a su pesar. Supongo que sí, siempre se puede estar peor. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. No lo sé, admitió Roberto. Nunca he estado en una situación así, pero lo que sí sé es que no me arrepiento de haberme casado contigo y que encontraremos la manera de arreglar esto con Mateo si él está dispuesto. ¿Y si no lo está? La pregunta quedó flotando entre nosotros. Era la que ninguno quería formular, pero ambos temíamos. Entonces tendremos que aceptarlo, respondió Roberto con tristeza. No puedo obligarle a entender o aprobar nuestra relación, pero siempre será mi hijo y siempre tendrá la puerta abierta. Esa noche no tuvimos una típica noche de bodas. En lugar de pasión y champán, hubo lágrimas y conversaciones hasta el amanecer. Roberto lloró como nunca le había visto llorar, con la cabeza entre mis manos mientras yo le acariciaba el pelo. Me contó historias de cuando Mateo era pequeño, de cómo lo llevaba a pescar los domingos, de la primera vez que montó en bicicleta, y de cómo se sentía culpable por no haber estado más presente después del divorcio. Nunca quise hacerle daño, repetía una y otra vez. Pensé que ya era adulto, que lo entendería. Nos dormimos al amanecer, vestidos aún con la ropa de la boda, abrazados como náufragos en una tormenta. No era así como había imaginado mi primera noche como esposa, pero de alguna manera sentí que nos había unido más que cualquier noche de pasión. La luna de miel a Bali quedó pospuesta indefinidamente. No parecía correcto irnos de viaje con semejante drama familiar sin resolver. En lugar de playas paradisíacas y cenas románticas, pasamos las 2 semanas siguientes intentando contactar con Mateo, que parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. No contestaba a las llamadas, había bloqueado a Roberto en WhatsApp y, según sus compañeros de trabajo, había pedido vacaciones y nadie sabía dónde estaba. Sus redes sociales, normalmente hiperactivas, estaban en silencio. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Esto no es normal, me decía Roberto cada noche mientras revisaba su teléfono por enésima vez. Mateo puede ser muchas cosas, pero nunca desaparece así. Yo intentaba tranquilizarlo, pero también empezaba a preocuparme. ¿Y si había hecho alguna tontería? ¿Y si el shock había sido demasiado para él? La culpa me corroía por dentro, aunque intentaba mantenerme fuerte por Roberto. Fue mi amiga Diana quien nos dio la primera pista. Me llamó un miércoles por la tarde mientras yo trabajaba en el nuevo logotipo para la empresa de Roberto. ¿Has visto Instagram?, me preguntó sin más preámbulo. No, estoy trabajando. ¿Por qué? Acabo de ver una historia de Claudia G., ya sabes, la que salía con Jaime el año pasado. Diana, ve al grano, por favor. Ha subido una foto en Tulum y adivina quién está con ella. Mi corazón dio un vuelco. ¿Mateo? Bingo. Están en algún tipo de retiro espiritual o algo así. Él se ve diferente, se ha rapado el pelo. Sentí un alivio tan grande que casi me mareo. Al menos estaba vivo y aparentemente bien. Roberto lloró cuando se lo conté, la tensión de 2 semanas liberándose de golpe. Gracias a Dios, dijo abrazándome. Mi hijo puede odiarme, pero al menos está a salvo. La vida empezó a normalizarse lentamente. Volvimos a la rutina de trabajo, a las cenas en casa, a los pequeños placeres de la convivencia.
No era la típica luna de miel, pero tenía su propio encanto. Nos estábamos conociendo en un nivel más profundo, enfrentando juntos una crisis que podría haber separado a muchas parejas. Un mes después de la boda, recibimos el primer mensaje de Mateo. No era para nosotros directamente, sino para Elena, la secretaria de Roberto. Le pidió que preparara sus documentos laborales y su última nómina porque no pensaba volver a trabajar en la empresa familiar. Roberto estaba devastado. Está renunciando a todo, me dijo esa noche. A su trabajo, a su herencia, a su familia, por nosotros. No por nosotros, le corregí suavemente, por su orgullo herido. Dale tiempo. Pero el tiempo pasaba y Mateo seguía sin dar señales de querer reconciliarse. Regresó a Madrid, según nos enteramos por conocidos comunes, pero evitaba todos los lugares que solía frecuentar con su padre. Se había mudado a un barrio al otro lado de la ciudad y, según rumores, estaba trabajando en una startup de criptomonedas. Las semanas se convirtieron en meses. El verano dio paso al otoño y el otoño al invierno. Nuestra vida juntos se fue asentando en una agradable rutina. Roberto había encontrado en mí no solo una esposa, sino una socia en todo sentido. Yo le ayudaba con la empresa, aportando una visión fresca que sus ejecutivos de toda la vida no tenían, y él me daba la confianza para expandir mi propio negocio de diseño gráfico. Por las noches a veces hablábamos de cómo podríamos arreglar las cosas con Mateo, pero cada vez con menos frecuencia. La herida seguía ahí, pero ya no sangraba constantemente. Fue en diciembre, justo antes de Navidad, cuando todo cambió nuevamente. Estábamos en el Azafrán, el restaurante favorito de Roberto en el centro, celebrando el aniversario de nuestra primera cena juntos. El lugar estaba bellamente decorado para las fiestas, con luces tenues y villancicos sonando de fondo. Roberto estaba particularmente nervioso esa noche, jugando constantemente con su servilleta y revisando su teléfono. ¿Esperas alguna llamada importante?, le pregunté después de verlo mirar la pantalla por quinta vez. No, lo siento, respondió guardando el móvil. Es solo que tengo una sorpresa para ti y estoy un poco ansioso. ¿Una sorpresa? ¿Qué clase de sorpresa? Si te lo dijera, no sería una sorpresa, ¿verdad? Sonrió enigmáticamente. Estábamos a mitad del postre cuando Roberto finalmente se decidió. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y me lo entregó con manos ligeramente temblorosas. «Feliz casi Navidad», dijo con una sonrisa nerviosa. Abrí el sobre, curiosa. Dentro había un test de embarazo positivo. Lo miré confundida, sin entender. «No es mío», aclaré, levantando una ceja. Roberto se rió. «Lo sé, cariño, es de Carmen». Carmen era la hermana menor de Roberto, que vivía en Valencia y a quien yo solo había visto un par de veces. «¡Oh, qué bien!», exclamé, aún sin entender por qué me daba esta noticia de manera tan dramática. «¿Vamos a ser tíos?». «No exactamente», respondió Roberto, y ahora parecía realmente nervioso. «Carmen no está embarazada, es nuestra gestante». Me quedé paralizada, el tenedor a medio camino entre el plato y mi boca. ¿Nuestra qué? «Gestante, subrogada. Va a tener un bebé para nosotros», explicó rápidamente. «Bueno, técnicamente va a llevar a nuestro bebé. El óvulo será de una donante, pero el esperma es mío. Ya hemos hecho la primera fertilización in vitro y ha funcionado. Carmen está de 6 semanas». El tenedor cayó sobre la mesa con un ruido metálico que hizo que varias personas se giraran. ¿Has hecho todo eso sin decírmelo?», logré articular finalmente, sintiendo cómo la sangre me abandonaba el rostro. La sonrisa de Roberto flaqueó. «Quería que fuera una sorpresa», dijo, ahora claramente preocupado por mi reacción. «Hemos hablado tantas veces sobre tener hijos». Era cierto, habíamos discutido la posibilidad, incluso investigado opciones. Yo tenía problemas de fertilidad desde los 23 años y sabíamos que concebir naturalmente sería prácticamente imposible. Roberto había mencionado la gestación subrogada como opción y yo no me había opuesto a la idea en teoría. Pero de ahí a hacerlo sin consultarme... «Roberto», dije, intentando mantener la calma, muy consciente de que estábamos en un restaurante lleno de gente. «Has iniciado un proceso de gestación subrogada,
Con tu hermana como gestante, has utilizado tu esperma, has seleccionado una donante de óvulos y has esperado hasta que estuviera confirmado el embarazo para decírmelo. ¿Lo entiendo bien? Roberto palideció. Puesto así, sonaba exactamente como lo que era, una decisión unilateral sobre algo que afectaría el resto de nuestras vidas. Yo pensé que te haría feliz, murmuró, ahora claramente arrepentido. Pensé que sería un gran regalo de Navidad. Un bebé no es un regalo, Roberto. Es una responsabilidad enorme, una decisión para toda la vida que deberíamos haber tomado juntos. Lo sé, admitió, pasándose una mano por el pelo con frustración. Lo he hecho todo mal. Es solo que, después de lo de Mateo, después de perder a mi hijo de esa manera, supongo que necesitaba sentir que podía crear una familia de nuevo, una familia que no estuviera rota desde el principio. Sus palabras me golpearon como un tren. De repente todo tenía sentido. Roberto no estaba intentando sorprenderme o controlar mi vida. Estaba intentando llenar el vacío que había dejado Mateo, intentando sanar una herida que yo había ayudado a crear. ¿Tenía derecho a enfadarme cuando parte de su dolor era culpa mía? ¿Cuando su hijo lo había rechazado precisamente por estar conmigo? Roberto, dije, suavizando mi tono, entiendo por qué lo has hecho, de verdad que sí, pero un bebé no va a arreglar lo de Mateo, y tomar decisiones así, por tu cuenta, solo generará más problemas entre nosotros. Él asintió, abatido. Tienes razón, he sido un idiota egoísta. Llamaré a Carmen mañana y le diré que lo cancelamos todo. Me quedé mirándolo, viendo la desesperación en sus ojos, el miedo a perderme a mí también. Y me di cuenta de que, a pesar de su éxito profesional y su aparente seguridad, Roberto era profundamente vulnerable. El rechazo de Mateo lo había devastado más de lo que admitía, y ahora estaba aferrándose a cualquier esperanza de redención. No, dije finalmente, no lo canceles. Él me miró sorprendido. Pero acabas de decir... Dije que deberíamos haberlo decidido juntos, y es verdad, lo que has hecho es una locura y estoy enfadada. Pero... respiré hondo. Pero también es cierto que quiero tener hijos contigo, y si Carmen ya está embarazada, si ese bebé ya existe, no puedo pedirte que lo canceles. La mirada de Roberto se iluminó con una mezcla de alivio y esperanza. ¿Estás segura?, preguntó, tomando mis manos sobre la mesa. Porque si no estás lista, si crees que es demasiado pronto, lo entenderé. Carmen también lo entenderá. Pensé en todo lo que implicaría, en cómo cambiaría nuestra vida, en si estaba preparada para ser madre, especialmente en estas circunstancias. Pero también pensé en la posibilidad de crear juntos algo hermoso, algo que fuera solo nuestro, sin la sombra de Mateo o del pasado. Estoy segura, respondí, apretando sus manos, pero con una condición, lo que sea. A partir de ahora, todas las decisiones sobre este bebé las tomamos juntos, y quiero conocer a la donante, saber quién es, su historial médico, todo. Roberto asintió rápidamente. Por supuesto, ya tengo toda la información, puedes verla esta misma noche. Y quiero hablar con Carmen, asegurarme de que está haciendo esto porque quiere, no porque se sienta obligada. Claro, de hecho, está deseando hablar contigo, te adora, ya lo sabes. Nos quedamos en silencio un momento, dejando que la nueva realidad se asentara entre nosotros. Íbamos a ser padres. En menos de 8 meses tendríamos un bebé. Era aterrador y emocionante a partes iguales. «Hay algo más», dijo Roberto después de un rato, mirándome seriamente. «Mateo tiene que saberlo». Mi estómago dio un vuelco. «¿Estás seguro? No ha hablado contigo en meses». «Estoy seguro. Va a tener un hermano o hermana. Tiene derecho a saberlo, aunque decida no formar parte de su vida». No podía discutir con esa lógica. Mateo tenía derecho a saber que tendría un hermano, aunque fuera hijo de su exnovia y su padre. Dios, qué retorcido sonaba todo cuando lo pensabas así. «De acuerdo», accedí. «¿Cómo piensas decírselo?» Roberto suspiró. «Sinceramente, no lo sé. Todas mis llamadas van directamente al buzón de voz. Supongo que tendré que ir a buscarlo». «¿Sabes dónde vive ahora?» «No exactamente, pero puedo averiguarlo. Madrid no es tan grande». Me mordí el labio, contemplando una idea que llevaba tiempo rondándome la cabeza. «¿Y si voy yo?», sugerí finalmente.
Roberto me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Tú? Eres la última persona con la que querría hablar. O quizás la única a la que escucharía precisamente porque no espera que yo vaya a buscarlo. Roberto consideró la idea, claramente no convencido. No sé, Lucía, podría ser peligroso. Mateo estaba muy enfadado la última vez que lo vimos. Mateo no es peligroso, solo está dolido, argumenté, y necesita entender que esto no es una competición entre él y yo por tu atención o tu cariño, que puede tener una relación contigo independientemente de mí, y creo que necesita oírlo de mí. Roberto se quedó pensativo, jugando con su copa de vino. ¿Y si te insulta? ¿Y si te dice cosas horribles? Me encogí de hombros. Entonces las escucharé. Parte de lo que pasó es culpa mía también. Debí insistir más en que hablaras con él antes de la boda. Finalmente, Roberto asintió lentamente. De acuerdo, pero no irás sola. Te llevarás a Javier. Javier era el chofer y asistente personal de Roberto, un ex militar de casi 2 metros que parecía capaz de derribar una pared de un puñetazo. No voy a presentarme en casa de Mateo con un guardaespaldas, protesté. ¿Qué clase de mensaje le enviaría eso? El mensaje de que me preocupo por tu seguridad. Roberto, por favor, si quiero que Mateo me tome en serio, tengo que ir sola, como un igual, no como la esposa de papá que necesita protección. Roberto no estaba contento, pero finalmente accedió a regañadientes. Esa misma noche empezamos a buscar información sobre el paradero actual de Mateo. Con los contactos de Roberto no fue difícil. En menos de 48 horas teníamos su dirección, su nuevo número de teléfono e incluso su horario habitual. Decidí no avisarle de mi visita. Sabía que si le mandaba un mensaje, simplemente me bloquearía o no abriría la puerta cuando llegara. Tenía que sorprenderlo, aunque eso significara esperar durante horas si era necesario. 2 días después, me encontré frente a un edificio moderno en Malasaña, vestida con ropa informal pero elegante, intentando parecer segura mientras por dentro temblaba como una hoja. Según nuestras averiguaciones, Mateo solía llegar a casa alrededor de las 7 de la tarde. Eran las 6:45 y yo estaba sentada en un banco frente a su portal, fingiendo leer un libro mientras vigilaba discretamente la calle. A las 7:10 lo vi. Mateo caminaba con las manos en los bolsillos, la cabeza gacha, tan diferente de aquel chico seguro y arrogante que había conocido en la boda de mi prima. Había perdido peso y efectivamente se había rapado el pelo, aunque ahora empezaba a crecer de nuevo. Vestía todo de negro, como si estuviera de luto. Me levanté cuando pasó frente a mí y él se detuvo en seco al reconocerme. ¿Qué coño haces aquí? Fueron sus primeras palabras, los ojos muy abiertos por la sorpresa. Hola, Mateo, respondí, intentando mantener la calma. ¿Podemos hablar? Será breve, lo prometo. Él miró a su alrededor, como buscando una cámara oculta o a su padre escondido tras un árbol. ¿Mi padre te ha enviado? No. Bueno, sabe que estoy aquí, pero ha sido idea mía. Mateo soltó una risa seca, sin humor. ¿Y por qué iba yo a querer hablar contigo? Porque tengo algo importante que decirte, algo que afecta a tu vida también. ¿Ahora resulta que necesito tu permiso para vivir mi vida? No es eso, Mateo, es complicado. Por favor, solo 5 minutos. Podemos hablar aquí mismo si no quieres que suba a tu casa. Él dudó, claramente debatiéndose entre la curiosidad y el deseo de mandarme a la mierda. Finalmente señaló un pequeño café al otro lado de la calle. 5 minutos, accedió a regañadientes, y solo porque tengo curiosidad por ver qué se inventa mi padre ahora. Nos sentamos en una mesa alejada del resto, cada uno con un café que ninguno de los dos tenía intención de beber. Mateo me miraba con una mezcla de desprecio y curiosidad, y yo intentaba encontrar las palabras adecuadas para empezar. «Estás diferente», dije finalmente, simplemente por romper el hielo. «Sí, bueno, descubrir que tu padre se folla a tu exnovia tiende a cambiar a las personas», respondió crudamente. Me encogí ante sus palabras, pero decidí no dejarme provocar. «Mira, Mateo, sé que piensas que hicimos esto para herirte, pero no es así. Tu padre y yo nos enamoramos. Fue inesperado para nosotros también».
Qué bonito, dijo con sarcasmo. Una historia de amor para las revistas. ¿Cómo superé a mi novio, casándome con su padre? No fue así, lo sabes, dije, empezando a perder la paciencia. Tú me dejaste plantada, ¿recuerdas? Me dejaste sola en un apartamento vacío sin explicación. ¿Y eso te da derecho a vengarte acostándote con mi padre? No fue una venganza, exclamé, quizás demasiado alto porque varias personas se giraron para mirarnos. Bajé la voz. No fue una venganza. Después de que me dejaras, tu padre me ayudó con el apartamento. Empezamos a hablar, a conocernos. Una cosa llevó a la otra. Mateo me miró con incredulidad. ¿Esperas que me crea que te enamoraste de un hombre de 52 años porque era encantador? Por favor, te has casado con él por su dinero, admítelo y acabemos con esta farsa. Respiré hondo, intentando controlar mi enfado. Entendía su dolor, pero sus acusaciones eran injustas. Mateo, si solo hubiera querido dinero, me habría quedado contigo, dije finalmente. Tú también eras rico, o al menos pretendías serlo, y eras joven y guapo. ¿Por qué iba a cambiar eso por un hombre mayor, arriesgándome a todo el drama que estamos viviendo si solo buscaba dinero? Eso lo dejó momentáneamente sin palabras. Aproveché su silencio para continuar. No he venido a convencerte de mis motivos. He venido porque hay algo que debes saber. Respiré hondo. Vamos a tener un bebé, tu padre y yo. Vas a tener un hermano o hermana. La cara de Mateo pasó por una serie de emociones. Sorpresa, confusión, ira y algo más difícil de definir. ¿Estás embarazada?, preguntó finalmente, su voz más baja y menos agresiva. No, no puedo tener hijos. Es una gestación subrogada. Tu tía Carmen es la gestante. ¿Mi tía Carmen?, repitió, como si no pudiera procesar la información. ¿La hermana de mi padre está embarazada de vosotros dos? Técnicamente de tu padre y una donante de óvulos. Yo soy legalmente la madre, pero no biológicamente. Mateo se pasó una mano por el pelo rapado, visiblemente alterado. Esto es una locura, una puta locura. Lo sé, es complicado, pero pensamos que tenías derecho a saberlo. ¿Y qué esperas que haga con esta información?, preguntó, ahora más confundido que enfadado. ¿Quieres que os felicite? ¿Que organice un baby shower? No espero nada, Mateo. Solo queríamos que lo supieras. El resto depende de ti. Si quieres formar parte de la vida de este bebé, sería maravilloso. Si no, lo entenderemos. Mateo se quedó en silencio un largo momento, mirando su café intacto. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, menos hostil. ¿Por qué has venido tú y no mi padre? Porque pensé que tal vez me escucharías a mí, que entenderías que no estoy intentando reemplazarte o robarte a tu padre, que hay espacio para todos en su vida. Mateo soltó una risa triste. Siempre ha tenido espacio para todos excepto para mí. Y ahí estaba, el verdadero problema. No era yo, ni el bebé, ni siquiera la edad o el dinero. Era un niño herido que sentía que su padre nunca lo había priorizado. Eso no es cierto, Mateo. Tu padre te adora. Está destrozado por cómo han salido las cosas. Tan destrozado que se casa y tiene un hijo con otra persona, respondió amargamente. ¿Qué querías que hiciera? ¿Quedarse solo y miserable para siempre solo porque tú no apruebas su elección? Mateo no respondió, pero vi algo cambiar en sus ojos, una pequeña fisura en su armadura de rabia y resentimiento. Mira, dije suavizando mi tono, no pretendo saber cómo es tu relación con tu padre. Solo sé lo que veo, un hombre que te quiere y te extraña, que quisiera poder compartir su felicidad contigo en lugar de verte desaparecer de su vida, Y ahora, con un bebé en camino, esa herida solo se hará más grande si no la curamos. Mateo se quedó mirando sus manos, que temblaban ligeramente. No sé si puedo perdonar esto, murmuró finalmente. No te pido que lo perdones, solo que lo consideres, que pienses en lo que realmente quieres. ¿Quieres seguir alejado de tu padre? ¿O quieres intentar reconstruir algo, aunque sea diferente a lo que era antes? El silencio se extendió entre nosotros. Fuera, la noche había caído completamente, y las luces de la calle creaban sombras danzantes en la cara de Mateo. Tengo que irme, dijo finalmente, levantándose bruscamente.
Gracias por decírmelo. Mateo, lo llamé cuando ya se daba la vuelta. Tu padre te quiere, y yo no soy tu enemiga, nunca lo he sido. Él se detuvo, pero no se giró. Lo sé, dijo finalmente, y se marchó sin mirar atrás. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. Carmen, la hermana de Roberto, estaba embarazada de 4 meses cuando finalmente la conocí en persona. Era una mujer encantadora, de unos 45 años, con una energía contagiosa y un sentido del humor que hacía que todo el proceso pareciera menos intimidante. ¿Sabes lo más gracioso?, me dijo durante nuestra primera cena juntos en Valencia. Cuando Roberto me pidió que fuera la gestante, pensé que estaba bromeando. ¿Te has enamorado de la ex de Mateo?, le dije. ¿Y ahora quieres que tenga un bebé para vosotros? ¿Estás seguro de que no has bebido demasiado? Roberto se sonrojó mientras Carmen se reía de su propia historia. No fue exactamente así, protestó. Sí que fue así, insistió Carmen, guiñándome un ojo. Pero ¿sabes qué, Lucía? Después de conocer a mi hermano contigo, vi algo en él que no había visto en años. Está feliz, de verdad feliz, y eso vale más que cualquier drama familiar. La relación con Carmen se convirtió en una de las mejores sorpresas de todo este proceso. No solo era nuestra gestante, sino también una amiga y confidente. Me ayudó a elegir la ropa del bebé, a decorar la habitación, e incluso me dio consejos sobre cómo lidiar con Roberto cuando se ponía demasiado protector. Es un hombre de negocios, me decía, está acostumbrado a controlar todo, pero con un bebé eso no funciona, tienes que enseñarle a soltar un poco. Mateo, por su parte, seguía sin dar señales de vida. Roberto intentaba no mostrarlo, pero cada vez que su teléfono sonaba, esperaba que fuera su hijo. Cada vez que el portero anunciaba una visita, se iluminaba por un segundo antes de recordar que Mateo no vendría. Tiene que procesarlo, le decía yo, intentando consolarlo. Dale tiempo. ¿Y si nunca lo procesa?, preguntaba Roberto, a veces en voz alta, a veces solo con la mirada. No tenía respuesta para eso. Solo podía abrazarlo y recordarle que, independientemente de lo que decidiera Mateo, estábamos construyendo una familia hermosa. El 6º mes de embarazo de Carmen coincidió con mi cumpleaños. Roberto organizó una pequeña fiesta en casa, solo para amigos cercanos y familia. Carmen vino desde Valencia y aunque no esperábamos a Mateo, Roberto no pudo evitar mirar constantemente hacia la puerta. Fue durante el brindis cuando sonó el timbre. Roberto se quedó paralizado, la copa de champán a medio camino de sus labios. ¿Quieres que vaya yo?, le pregunté, pero él ya se dirigía hacia la puerta. Los murmullos de la fiesta se silenciaron cuando Roberto abrió la puerta. No podíamos ver quién estaba al otro lado, pero la expresión de Roberto nos lo dijo todo. Se llevó una mano a la boca, como si no pudiera creer lo que veía, y entonces Mateo entró en la sala. Estaba diferente, no solo físicamente, había dejado crecer el pelo y parecía haber ganado algo de peso, sino en su actitud. Ya no llevaba esa armadura de rabia y resentimiento. Parecía más tranquilo, más en paz consigo mismo. «Feliz cumpleaños», dijo, dirigiéndose a mí y ofreciéndome una pequeña caja envuelta. «Gracias», respondí, sorprendida. «No esperaba verte». «Lo sé», dijo, mirando a su alrededor. «Pensé que era hora de dejar atrás algunas cosas». Roberto seguía en la puerta, como si temiera que cualquier movimiento pudiera hacer que Mateo desapareciera. «¿Quieres un trago?», pregunté, intentando romper el hielo. «Sí, por favor», respondió Mateo. Y fue entonces cuando Roberto pareció despertar de su trance. Yo te lo preparo», dijo, yendo rápidamente hacia la cocina. Carmen, que había estado observando la escena con una sonrisa, se acercó a Mateo. «Hola, sobrino, hace tiempo que no te veo». «Tía Carmen», dijo Mateo, abrazándola con cuidado. «Me dijeron que estás...» «Embarazada, sí», completó ella, riendo. «De tu hermano o hermana, para ser exactos». Mateo asintió, sin mostrar ninguna reacción negativa. «¿Cómo te sientes?» «Como una ballena», respondió Carmen, haciendo que todos nos riéramos. La fiesta continuó, pero con una energía diferente. Mateo no se quedó mucho tiempo, pero su presencia cambió todo. Cuando se marchó, Roberto lo acompañó hasta la puerta
y aunque no pudimos oír lo que se decían, vimos cómo se abrazaban antes de que Mateo se fuera. ¿Qué pasó?, le pregunté a Roberto cuando volvió. Me pidió perdón, respondió, con lágrimas en los ojos. Dijo que ha estado en terapia, que ha estado pensando mucho, que quiere intentar tener una relación con nosotros, con todos nosotros. Esa noche, después de que todos se fueran, Roberto y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando sobre el futuro, sobre cómo sería tener a Mateo de vuelta en nuestras vidas, sobre cómo sería criar a un bebé juntos, sobre cómo sería nuestra familia finalmente completa. ¿Crees que será difícil?, preguntó Roberto, acariciando mi pelo mientras estábamos acostados. Probablemente, respondí, bostezando, pero nada que valga la pena es fácil, ¿no? Roberto sonrió y me besó en la frente. Eres increíble, ¿lo sabes? Lo sé, respondí, sonriendo también, por eso te casaste conmigo. El último trimestre del embarazo de Carmen fue un período de reconciliación lenta, pero constante. Mateo empezó a venir a casa los domingos para comer, al principio con cierta timidez, pero cada vez más cómodo. Aprendimos a navegar por las aguas turbulentas de nuestra peculiar dinámica familiar, encontrando un equilibrio entre el pasado y el futuro. Roberto y Mateo empezaron a reconstruir su relación, encontrando puntos en común que no sabían que tenían. Descubrieron que ambos amaban el jazz, aunque Mateo prefería versiones más modernas, que compartían una pasión por la historia y que, contra todo pronóstico, Mateo era bastante bueno en los negocios cuando se lo proponía. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo Mateo una tarde mientras ayudábamos a Carmen a decorar la habitación del bebé. Que ahora que no trabajo en la empresa de mi padre, finalmente entiendo por qué la ama tanto. Carmen, que estaba pintando una pared con un color suave, se rió. La vida tiene un sentido del humor peculiar, ¿no? El parto llegó 2 semanas antes de lo previsto, en una fría mañana de marzo. Carmen nos llamó a las 4 de la mañana diciendo que las contracciones habían empezado. Roberto, Mateo y yo llegamos al hospital justo a tiempo para ver nacer a nuestra hija, Sofía. Fue un momento mágico, lleno de lágrimas y risas. Carmen, a pesar del dolor y el cansancio, sonreía mientras sostenía a Sofía por primera vez. «Es perfecta», dijo, pasándonosla a Roberto y a mí. «Vale la pena cada gramo que he ganado». Roberto lloró cuando la sostuvo por primera vez y yo no pude evitar hacer lo mismo. Mateo, que estaba de pie junto a la cama de Carmen, también tenía los ojos húmedos. «¿Quieres sostenerla?», le pregunté, ofreciéndole a Sofía. Él dudó por un momento, pero finalmente asintió. Cuando la tuvo en sus brazos, algo cambió en su expresión. Era como si, en ese momento, todo el resentimiento y la confusión se disiparan, dejando espacio solo para el amor. «Es increíble», murmuró, acariciando suavemente la mejilla de Sofía. «Es tan pequeña». «Y tiene tu nariz», dijo Carmen, sonriendo. Mateo se rió. «Espero que no, mi nariz es horrible». «No es horrible», protesté. «Es distintiva». «Gracias, madrastra», respondió con una sonrisa burlona. Fue la primera vez que me llamó así, y aunque sonaba a broma, también sentí que era una especie de aceptación. No éramos una familia tradicional, ni siquiera cercana a lo normal, pero éramos una familia, y eso era lo único que importaba. Los meses siguientes fueron un torbellino de noches sin dormir, pañales sucios y momentos de pura felicidad. Sofía crecía día a día, y con ella nuestra peculiar familia. Mateo venía a visitarla casi todos los días después del trabajo, trayendo regalos absurdos. ¿Quién necesita un unicornio de peluche del tamaño de un caballo real? Y contándole historias sobre su día. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, me dijo una noche mientras observábamos a Roberto intentar, y fallar, cambiar un pañal. Que ahora entiendo por qué mi padre era tan estricto conmigo. Es aterrador ser responsable de otra persona. «Espera a que sea adolescente», respondí, riendo. «Entonces realmente entenderás el terror». Roberto, que finalmente había logrado cambiar el pañal, aunque al revés, se unió a nuestra risa. «No me recuerdes eso, ya estoy ahorrando para la terapia». La vida no era perfecta, por supuesto. Todavía había momentos incómodos,
conversaciones difíciles y días en los que el pasado parecía más pesado que el presente, pero cada día era un poco más fácil, un poco más natural. Un año después del nacimiento de Sofía, organizamos una pequeña fiesta en casa. Carmen vino con su familia, Mateo trajo a su nueva novia, una chica encantadora llamada Laura que trabajaba como veterinaria, y hasta los padres de Roberto, que vivían en Barcelona, hicieron el viaje para conocer a su nueva nieta. Fue durante el brindis cuando Mateo se levantó pidiendo silencio. «Quiero decir algo», comenzó mirando a su alrededor. Hace un año no podía imaginar estar aquí celebrando esto. Estaba perdido, enfadado, confundido. Roberto y yo nos miramos sin saber qué esperar. «Pero ahora», continuó Mateo, «ahora entiendo que a veces la vida te da exactamente lo que necesitas, aunque no sea lo que esperabas. Tengo una hermana increíble, un padre que me apoya y una madrastra que, bueno, que no es tan mala como pensaba al principio». Todos nos reímos, incluso yo. «Y lo más importante», dijo Mateo, levantando su copa, «es que tengo una familia rara, complicada y a veces un poco loca, pero una familia al fin y al cabo, y por eso brindo por todos nosotros». «Por la familia», coreamos todos, chocando nuestras copas. Más tarde, cuando la fiesta estaba terminando y Sofía dormía en sus brazos, Roberto me susurró al oído: «¿Te acuerdas de cuando me dijiste que nada que valga la pena es fácil?». «Así es», respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. «Bueno, tenías razón, pero también tenías razón en otra cosa». «¿En qué?». «En que valía la pena. Todo esto, cada momento difícil, cada lágrima, cada risa, ha valido la pena». Miré a mi alrededor, a Carmen riendo con sus hijos, a Mateo y Laura compartiendo un momento íntimo, a Sofía durmiendo pacíficamente en los brazos de su padre. Y supe que tenía razón. La vida nos había llevado por un camino extraño y retorcido, pero al final nos había llevado exactamente donde necesitábamos estar, juntos, como familia.